Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a María Sancho Arroyo. ¿Qué tal estás, María? Muy bien. Hola, Javier. Bueno, gracias por haberme invitado aquí. Un placer tenerte aquí. Ahora mismo eres profesora en el Sotheby's Institute de Nueva York. Eres conferenciante en muchos sitios, en muchas universidades. Haces consultoría de arte y durante muchos años has trabajado en museos, en la casa de subasta Sotheby's en Londres. Y ahora acabas de publicar el libro Inversión o Pasión, una guía para navegar por el mercado del arte. Exactamente, sí. Pues el libro, la verdad es que me vino la idea porque, como has dicho, llevo muchos años trabajando en este mundo y los últimos 7 dando clases. Y aunque estoy en el Sotheby's Institute de Nueva York, también doy clases y conferencias en sitios de habla hispana, en México, aquí en Madrid, en otros países. Bueno, en Estados Unidos también se habla muchísimo español. Y lo que me he dado cuenta es que cuando daba estos cursos para dar referencias bibliográficas, no tenía libros técnicos para dar. Hay algunas traducciones de libros conocidos, como el de Simón de Porí, como el de 7 días en el mundo del arte, que es muy entretenido, pero son más bien unos libros pues como divulgativos, entretenidos. No son una novela, pero tampoco son técnicos. Este es un libro un poquito más técnico explicando cómo funcionan los diferentes actores del mercado. Y de hecho está basado en una clase que llevo muchos años dando, que se llama en inglés Navigating the Art World, o sea, navegando el mercado del arte. Y es eso, introducir un poco a los temas que todos aquellos que algunos ya están comprando, tienen su pequeña colección, otros su gran colección, pero hay según qué temas que no se conocen si no se ha trabajado desde dentro. Y era un poquito dar esa visión que también me gusta dar a mis alumnos y bueno, pues extenderlo un poco a todo aquel que esté interesado. Porque, claro, el libro plantea esa pregunta que para mucha gente es esa disyuntiva, pero que no son muchas veces una cosa sustitutiva de la otra, ¿no? Exactamente, una cosa no quita la otra. Yo cuando alguien me pregunta siempre pienso, a ver, el arte como inversión pura y dura no lo recomiendo a nadie. Hay quien lo hace, pero son muy pocas personas que realmente lo pueden hacer con éxito. Para empezar, porque es un activo, como dirían los economistas, no homogéneo. Entonces es muy poco líquido. Entonces es muy difícil prever lo que va a pasar en unos años. Por lo tanto, solamente como inversión hay que tener un conocimiento extremo del mercado, estar muy metido y tener no solo un conocimiento, sino una serie de contactos para saber cuándo comprar, dónde comprar, qué comprar y cuándo vender. Pero, por eso digo, entre pasión e inversión, siempre pasión, algo que te guste. Si vas a invertir tu dinero en arte, tiene que ser algo que te guste, vivir con él. Ahora bien, a todo el mundo, a nadie le gusta perder dinero. O sea, nadie quiere decir, aunque solo sean 200 euros y no sean 200 millones como leemos en los periódicos, a nadie le gusta tirar el dinero. Entonces, sí que tiene que ser algo que te guste, pero por otro lado, hay maneras de encontrar algo que te guste y que al mismo tiempo tenga posibilidad de que por lo menos mantenga su valor, aunque no tengas intención de vender. Y entonces eso también es un poco lo que explico en el libro. Cómo entender, cómo comprar de manera que aquello sea no solo convivir desde el aspecto pasión, sino que también tenga ese aspecto de repositorio de valor. Sí, porque es verdad lo que dices tú, lo del entrar en eso que se denomina como el flipping, ¿no? Lo de estar todo el día comprando y vendiendo enseguida, como si fueran cromos en la plaza, pues es una cosa, te metes en una dinámica que yo creo que te debe acabar perturbando y luego que no tiene que ser el objetivo de nadie, que se dedica un poco a esto con algo, un mínimo de pasión o de interés personal, ¿no? Exactamente. Y de hecho hay muchos casos, bueno, ha salido en la prensa estos días. Está el caso de Íñigo Philbrick, que acaba de salir de la cárcel. Creo que Netflix va a hacer un documentario. Ha salido un libro de una persona que estuvo trabajando con él. Orlando Whitfield. Sí, Orlando Whitfield. Es el libro, bueno, si alguien quiere saber un poco el lado oscuro del mercado, que se lea el libro porque aparecen muchas de estas transacciones en las que, bueno, Íñigo terminó en la cárcel porque, entre otras cosas, vendía el mismo cuadro a más de una persona, ¿no? Que esa es
Yo me lo he leído este verano, el libro, me lo compré en Londres y lo leí este verano, el de Íñigo Philbrick. Claro, estas historias tienen un lado muy rocambolesco y también un poco es interesante, ¿no? Cómo Sí. alguien se puede llegar a introducir en ese mundo del arte hasta que al final se le va el asunto de las manos, porque él sí que es verdad que lo cuenta en algún momento que era realmente bueno en algunas cosas, en Sí. identificar cuadros, en saber un poco detalles y luego hizo eso de compraba cuadros de una manera, pues, digamos, sindicada, ¿no? Entre varios Sí. y vendía luego, pero vendió más de el 100% de muchos Exacto. cuadros, ¿no? Y el mismo cuadro lo había usado para hacer un préstamo de arte, que es una cosa que también menciono en el libro, los préstamos basados en arte, pero al mismo tiempo se lo había vendido a otras personas. O sea, realmente empezó a jugar bien porque tenía muy buena cabeza, pero se le fue de las manos o quizá la ambición le pudo más. Le pudo solamente el lado de la inversión y poca pasión, yo creo que es lo Exacto. que poco a poco se va viendo, que él pierde el interés o el amor genuino por el arte y el respeto se lo pierde. Sí. Entonces ya llega un momento en el que si tú eso lo has perdido, solo ves cuadros como una máquina de hacer dinero. Pero tiene anécdotas interesantes de cómo van al principio, de cómo consiguen un Banksy de la calle y cómo intentan venderlo y demás. Hace cosas hace cosas muy bestias, Sí. pero es Íñigo Philbrick, es como eso, como un pequeño Gran Gatsby del Exacto. arte. Sí, sí, sí. Absolutamente, sí. Sí, sí. Y al final acaban deteniendo en una isla por ahí perdida. que Sí, se en había Vanuatu, exiliado. porque no Sí. había extradición con Estados Unidos, pero no sé cómo lo montan, pero sí. Pero vamos, la conclusión es que usar el arte solamente como una inversión no tiene, termina mal. Sí. Y tú que has dado clase de subastas, ¿no? O sea, Sí, el propio mecanismo de una sala de subastas. Y también has vivido eso por dentro, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar si tú recuerdas algún día en una subasta particularmente electrizante o con una cosa, un día muy especial o algo así que vivierais en Sotheby's a lo mejor desde dentro. Un día especial y que fuera bonito. No tanto por eso que a veces se habla de de una venta muy astronómica, sino porque fuera bonito. Recuerdo en concreto en Sotheby's hubo una venta muy especial que eran solamente 2 piezas, que eran 2 mesas de piedras duras, pietre dure, italianas fantásticas con una proveniencia que, como tú sabes, la proveniencia es muy importante, sobre todo en una mesa de pietre dure que podría haber no está firmada, ¿no? Pero esta mesa tenía más de 400 años, donde se sabía exactamente quién la había hecho, en qué familia estaba. Y fue muy interesante porque tampoco es un mercado muy, muy restringido. Y bueno, se vendieron las 2 muy bien. Y fue muy gracioso porque, no sé, también lo explico en mi libro, cuando en una subasta todos los lotes de una subasta se venden, se dice que es una subasta de guante blanco, porque generalmente siempre hay alguno que queda no vendido. Y no solo se dice que es de guante blanco, o más bien se dice que es de guante blanco, porque entonces al subastador, al final de la subasta, se le presenta un par de guantes blancos. Entonces, si tú vas a la oficina de, por ejemplo, hoy en día Oliver Barker o muchos de estos accionistas, bueno, todos, pero te estoy nombrando uno que hoy en día es el subastador principal de Sotheby's, tiene los guantes blancos enmarcados, puestos de qué subasta es. Bueno, en este caso, como eran solo 2 mesas y se vendieron las 2, se le presentaron unos guantes de esos pequeñitos como cuando nacen los bebés, que se les pone. Sí. Es muy gracioso. Lo que también sí que fue muy interesante, ahora me acabo de acordar, estábamos en Sotheby's en una subasta que se organizaba en Londres en el mes de junio, que se llamaba, bueno, siguen organizándola, se llama Treasures, Tesoros, y era una selección de piezas de artes decorativas, muebles, cerámica, plata, mesas de piedra dura, o sea, cosas excepcionales de artes decorativas, que quizás hoy en día no están tan de moda como el arte contemporáneo, pero hay realmente maravillas. Y entre otras cosas, se subastaba una estatua romana, muy importante, con un precio elevado,
pero una cosa muy especial porque normalmente en las antigüedades hoy en día no hay tantas subastas. Entonces, bueno, era el lote más caro de la subasta. Estábamos un poco preocupados porque pues parecía que no había mucho interés, nadie se había registrado para un teléfono. Bueno, pensábamos que se iba a quedar invendido y sobre todo una pieza tan importante, eso da un poco de preocupación. Bueno, al final había un teléfono, pero bueno, llegamos al lote, además era el último de la subasta y empieza y todos ya pensamos, esto se va a quedar invendido. Y de repente una persona en la sala, al final de la sala, se levantó y empezó a pujar. Y entonces el otro teléfono, y no puedo decir quién era ni uno ni otro, pero os gustaría saberlo, empezaron a pujar y subió muchísimo. Y la verdad es que aquello fue una sorpresa, porque a veces las cosas suben, pero más o menos los que estamos dentro sabemos quiénes son las 2 o 3 personas. Pero aquí realmente fue una sorpresa. Con tintes de thriller, ¿no? Hasta pues, el final, el hombre al final de la... La mujer, la verdad es que la que estaba pujando en la sala, no digo el comprador, pero la que estaba pujando por el comprador en la sala, y fue muy interesante. Son esos momentos que sí, la sala se electrizó realmente. Sí, me estoy acordando ahora de una película que hay escenas de subastas, una de Cary Grant que me encanta también, que sale ahí pujando y demás. Sí. Qué bonito. Bueno, pero tiene que ser interesante vivir y un poco trabajar rodeado de tanta arte, ¿no? De tanto arte, de tantas cosas bonitas. Ha salido hace poco un libro, se llama Toda la belleza del mundo, de un tipo que trabajaba en la revista The New Yorker, que lo dejó y se fue a trabajar en el Met como... Sí, como guardia, ¿no? Sí, como vigilante, guardia. Vigilante. Y es bonito como pues, el que cuenta que está rodeado todos los días por los pasillos el ala al que le mandan, de demás, y tiene que ser bonito estar ahí siempre. Cuando dices eso me acuerdo cuando trabajaba en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. El museo estaba cerrado porque era el momento en que la arquitecta Gaulenti, que venía de rehacer la Gare d'Orsay, el Museo d'Orsay de París, y estaba haciendo las obras de rehabilitación de lo que era el Palau Nacional en Montjuïc. Y bueno, el museo estaba cerrado. Y yo no sé si conoces el museo, pero tiene todas estas pinturas murales fantásticas, románicas, que venían del Pirineo, y por supuesto muchísimas esculturas de santos y crucifijos. Y claro, todo aquello estaba cerrado y estaba apagado. Y yo a veces tenía que entrar a buscar una pieza. No sabes el miedo que pasaba, porque había como una bombillita para no tropezar, pero no estaba iluminado. Y bueno, siempre pedí a alguien que me acompañara, porque realmente era bonito, pero al mismo tiempo era... abrumador también. Abrumador, a veces totalmente. A veces las cosas están con poca luz o demás, con las sombras que proyectan, o el estar con tantas cosas bonitas, te puede ser un poco impresionante, ¿no? Te puedes sentirte un poco ahí pequeño, ¿no? Rodeado de tantas, en un museo. Pero ahora que dices eso, por otro lado, en cambio, en la experiencia en la casa de subastas, cuando estuve en Sotheby's, yo siempre les digo también a mis estudiantes y a mis amigos que vayan, si tienen la oportunidad, de ir a todos los previews, todas las exposiciones antes de una subasta. Porque antes de cada subasta, las obras que se van a subastar están expuestas, digamos, entre 3 y 5 días. Y son mini museos gratis, abiertos a todo el mundo, que esa es otra cosa. Mucha gente no entiende que en una subasta y en una casa de subasta uno entra, mira y no tiene ninguna obligación de comprar, ni solamente son los que tienen intención de comprar o de vender que pueden entrar. Y sobre todo en sitios como Sotheby's, Christie's, Phillips, en Londres, en Nueva York, cuando había subastas aquí en Madrid, bueno, por supuesto aquí en Madrid también hay otras subastas de otras casas españolas muy buenas, son como mini museos. Y uno se acerca y ve obras que luego no va a volver a ver porque van a entrar en una colección privada o se van a ir a un museo en la otra parte del mundo. Y yo aprendí muchísimo, es prácticamente una universidad de historia del arte, incluso más, porque un día había arte contemporáneo, al día siguiente tenía arte islámico, al día siguiente tenía porcelana de Meissen. Y cada día había una cosa. Y la verdad es que me puse que tenía que ir a ver todo lo que había antes de que abrieran, a la hora de comer, pero pasar por las galerías y es como estar en un museo, es como estar en el Metropolitan, prácticamente. Sí. Pero me gusta incluso, o sea, cuando en estas casas de subastas, porque además están bien cargadas, ¿sabes? Que vas y hay muchas cosas diferentes,
de todo tipo, puedes ver cuadros, y es verdad que hay cosas que tienes que verlas en persona para que... o sea, te puede llegar el catálogo, puedes ver diferentes cosas, pero que verlo en persona muchas veces te puede convencer más o te puede disuadir, pero es muy interesante verlo colgado, verlo bien, verlo... te haces más idea del tamaño, te haces, no sé, creo que... Sí, la textura, y tiene como una vida la obra. Todo. O sea, en muy el catálogo... Es muy difícil reproducir con éxito todo. Hay cosas que es verdad que lo ves y te puede cautivar, y hay libros maravillosos, pero que aún así el arte sigue siendo una de esas pequeñas cosas que hay que verlo muy en persona para ver toda la magnitud de una pieza. Absolutamente. Y lo que estás diciendo, había 2 puntos que quería comentar. Uno, absolutamente, y de hecho también es una de las cosas que digo mucho en mi libro, que todo aquel que quiera hacerse una colección o simplemente no le gusta el arte, que, digamos, acostumbrar, que se dice, al ojo, enseñar al ojo a ver es importantísimo. Y para eso sí que hay que ir a museos, pero también a galerías, a las exposiciones previas a las subastas, porque el ojo se va acostumbrando y uno va aprendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, e intuitivamente va a empezar a reconocer lo que es más o menos bueno o menos bueno. A ver, lo de bueno o no bueno, hay una serie de matices más objetivos y otros más subjetivos, pero por lo menos lo que a uno le gusta, siempre digo, mira mucho antes de empezar a comprar, ¿no? Porque a lo mejor ves una cosa que te emociona, pero luego ves 10 otras y dices, uy, si esto me gusta más. Entonces, realmente siempre aconsejo a aquel que quiere empezar una colección que vea mucho, pero mucho en todos los sitios, en galerías, en casas de subastas y en museos. Porque una de las cosas que hay en los museos tienen colecciones enormes, pero solo presentan al público una fracción mínima, a veces es 5, el 10% lo que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Te presentan lo mejor, fenomenal. Pero tu ojo no se va a acostumbrar a aprender a reconocer lo que es mejor y lo que es menos mejor, o para un mismo artista si es una obra de más calidad o menos. Mientras que si tú vas a subastas, en las subastas ves de todo. Y esto es una cosa que uno de los especialistas con los que trabajé muchos años, él venía de estar muchos años en una galería, y no era una galería de arte contemporáneo, pero una galería de, digamos, de artes decorativas y pintura antigua. Y una de las razones que le gustaba estar en Sotheby's, dice, porque aquí veo de todo. Veo de lo bueno, de lo que no es tan bueno, de lo que es verdadero, de lo que es falso, mientras que si solamente estás en un museo o yendo a un museo o en una galería, te llega mucho menos que la cantidad de obra que puede llegar a una casa de subastas. Sí. Entonces, digamos que uno aprende mucho más, se puede aprender muchísimo solo yendo a esas exposiciones. Es muy interesante eso que dices. El otro día el cocinero Andoni Aduriz de Mugarich hablaba de esto en un documental. Hablaba de que muchas veces es muy útil y sería muy útil hoy en día que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver solo lo que nos gusta. Y en Instagram, por ejemplo, ahora los algoritmos, que vivimos ahora en la cultura del algoritmo, te enseñan lo que cree que a ti te va a gustar y te muestra lo que a ti te cree que por lo que él te ha estudiado te interesa y te gusta. Y a veces es bueno ver lo que no te gusta. Y estamos acostumbrados a no verlo, o a, lo que dices tú, en los museos, ver una exposición de alguien con lo mejor de lo mejor de lo mejor de su obra. Y no ves, en cambio, a lo mejor lo que es menos bueno, o lo que es fallido, o lo que es menos interesante de su época. Y con lo que dices tú está muy bien, porque ves a veces de grandes artistas algo que no te gusta, o algo inferior. Y puedes hacer contrastes y ves lo bueno y lo menos bueno. Totalmente de acuerdo. Y la otra cosa que quería comentarte, que cuando me has hablado antes de lo de verlo online o en un catálogo, cuando la pandemia, bueno, pues no nos quedó más remedio a todos que verlo online. Y es verdad que era la única opción. Pero lo que quedó muy claro es que en aquel momento pues las galerías hicieron de todo para pues seguir sobreviviendo, ¿no? Y hubo mucha gente que siguió comprando. Pero lo interesante es que en realidad los que siguieron comprando fueron aquellos que, uno, ya tenían una relación establecida con una galería, y sobre todo compraron obra de artistas que ya conocían. O sea, si tú conoces un artista, aunque no lo veas,
una imagen te ayuda. Entonces también eso ayuda en el sentido, te has podido ver una exposición o ver al artista y en un momento dado ves algo que no tienes la posibilidad de ir en persona, pero como ya lo conoces, ya sabes lo que es, eso te puede ayudar también a tomar una decisión. Sí. ¿Y qué más consejos le das a tus alumnos o a gente que pues quiere empezar un poco a interesarse en el coleccionismo o que ha empezado y que quiere un poco profundizar en la materia? Bueno, profundizar para empezar, que se lean mi libro. Inversión o pasión. Inversión o pasión. Sí, que vean mucho y también que vayan a subastas, a ver cómo es, sin intención de comprar, para que vean un poco la dinámica. Pero sobre todo que miren, que se metan en línea. También en línea hay cantidad de ofertas, de galerías, sitios como Artsy, por ejemplo, si uno se quiere hacer una idea de a qué niveles de precio, porque ese es otro de los temas que, bueno, es un tema un poco controvertido según con quien hables, el tema de los precios. O sea, los precios en subastas son públicos y hoy en día además existen sitios como Artnet o Artprice donde uno puede ver la trayectoria de los precios. Pero el precio de subasta no es el precio de galería y más de la mitad del mercado es precios de galería o simplemente entre marchantes, la sección de ventas privadas que en las casas de subastas hoy en día son muy importantes y esos precios no están en ningún lado y no son los mismos que los de subasta. En algunos casos pueden ser parecidos. Entonces hay esta falta de transparencia en los precios. Y por un lado, las galerías no quieren dar los precios. Por otro lado, a la gente le gustaría saberlo. Y bueno, hay muchas razones de por qué las galerías no quieren dar los precios, que lo entiendo sus razones, pero hasta un cierto punto. Y lo que se ha demostrado con estudios es que cuando hay un precio, en realidad, y esto es un estudio que hizo Artsy, que cuando el precio está puesto, hay mucho más interés. En el caso de Artsy es online, entonces dijo que tuvieron muchos más clics cuando hay un precio puesto para una venta de una galería y que cuanto más clics hay, eso lleva a más ventas. Entonces, está claro que tú ves algo y dices, uy, me gusta, pero la reacción... ¿Cómo me gusta? O sea, ¿cómo me gusta? ¿Cuánto me gusta? ¿Sabes? Porque si empieza... si te empieza a gustar menos ya. Exacto, pero si tú lo ves y dices, uy, esto, ¿y cuánto cuesta? Uy, esto no voy a poder con él. Y a veces sí que vas a poder, pero no lo sabes. Y no todo el mundo tiene que decir, ay, me gusta, voy a preguntar cuánto cuesta. Porque en algunos casos da vergüenza, en otros casos da pereza, porque a veces lo ves online, tienes que escribir un email y preguntar y es como, si yo esto veo que es 100 y me lo puedo permitir, pues a lo mejor sí que voy a hablar a ver si lo compro. Pero si me pone que es 20.000 y en este momento no me lo puedo permitir, pues ¿para qué lo voy a entender? Entonces, sí que el saber o al menos tener una idea de lo que es el precio en galería es importante y en el mundo online cada vez está más. Pero cuando uno va a una feria, muy pocas ferias ponen los precios, algunas las están empezando a poner, pero es un poco que hay mucha gente que le da vergüenza preguntar y eso también es una cosa que digo en el libro. No tengas vergüenza, entra en la galería, mira, si solamente quieres ver lo que hay, no hace falta que preguntes el precio, si te interesa, pregúntalo. A lo mejor te lo dicen, a lo mejor no, te van a dar solamente una idea general, puedes en lugar de preguntar cuál es el precio, cuál es el... Bueno, es que ahora lo voy a decir va a ser traducción literal del inglés, me vas a tener que ayudar, porque yo lo que me pregunto es what is the range of price. O sea, ¿cuál es el rango de precios? El rango de precios, ¿no? Porque a lo mejor así no te dicen que es tal, te dan una cosa que es más fácil que te contesten, pero ya te haces una idea si estás en los 10.000 o en los 100.000. Ya. Entonces, esa sí que es una cosa que digo, quitar ese miedo, esa vergüenza. Sí, porque es que hay muchas, en el mundo del arte a veces eso, no puede haber tantas barreras de entrada y tantas, como lo llaman gatekeepers, ¿no? Como no puede haber tantos, porque al final hace que sea más todo, te disuada más que otra cosa. Y no puede, y el mundo del arte necesita pues siempre ir renovándose y tener a gente joven, interesada. Y a veces me ocurre, ¿no? A mí me ocurre que, pues fíjate que ya por mi carácter, pues a veces a lo mejor a mí me da vergüenza ir a una tienda de ropa cualquiera y fíjate que nadie me está mirando, pero me da vergüenza a veces salir sin comprarme nada. Entonces dices, porque parece que le estoy diciendo,
de aquí no me gusta nada lo que tenéis. Pues entonces una galería de arte puede parecer lo mismo, ¿no? Porque a veces estás casi tú solo, hay una persona mirándote y te dice lo de, Sí. si te puedo ayudar, avísame. Sí. Entonces ya te sientes observado, ya sientes que tienes que estar actuando para esa Sí. persona y te puede incomodar. Y entonces, y si pregunta los precios, o, "No, pues te lo mando por mail". Pues a veces es algo violento la Sí. situación. Pero es verdad que es fundamental que la gente vaya a las galerías. Sí, no, yo eso de hecho lo digo en mis capítulos, por ejemplo, al final pongo una serie de, digamos, pautas que pueden Sí. servir sobre todo para aquellos que están empezando. Y una de las cosas que digo en galería es, sí, entra y pregunta, pero también digo, no empieces preguntando por el precio. Ya, claro. Sí. Entra, mira, y si te gusta, primero entérate, pregunta quién es el artista, cuál es su trayectoria, qué es lo que ha hecho, porque eso también te va a ayudar a decidir si realmente te gusta, te puede gustar más o menos. Y si ya ves que es algo que te interesa un poco más, entonces sí que puedes empezar, pero no empieces llegando a una galería o al booth de una feria y lo primero que preguntas es, ¿cuánto vale eso? Antes de saber si está vivo o muerto. Exacto. Digo, Entonces, sí, digamos, hay una serie, digamos, de etiquetas sí. que ayudan. Aquí tenemos una tradición que es el cuestionario Proust, María, para saber más de nuestros invitados. ¿Te parece que te haga una pregunta? Sí, encantada. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Estar en el campo con mi familia. Habéis sido una familia itinerante, ¿no? Habéis estado viviendo en muchos sitios, en Washington, en Nueva York, en Londres. Tu madre es italiano, además, ¿no? Sois Sí, como- digamos mi familia más restringida, o sea, cada uno de nosotros hemos nacido en un país diferente. Mi marido es italiano, mi hijo nació en París, mi hija nació en Londres y bueno, yo soy española y ahora estamos en Washington y estamos todos viviendo en países diferentes. Que, bueno, ahí ver una Eurocopa o un Mundial tiene que ser divertido, cada uno apoyando a un sitio. España-Italia, la cosa se pone complicada. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Uy, pues es una buena pregunta, pero la verdad es que no me lo he planteado. Quizás es que soy muy optimista. Sí, eres muy optimista, te considero muy optimista. Sí. Y mi mayor miedo, pues quizá quedarme sola, que soy una persona muy social. ¿Y un rasgo que no te guste tanto de ti mismo, que intentes controlar o tener un poco a raya o domar? Sí, a veces, digamos, hablo antes de pensar. Entonces eso es algo que me tengo que controlar. O me llega un email de algo que me molesta y contesto y luego digo, ay, tenía que haber dejado pasar un rato Los 10 porque segundos. he contestado demasiado. Los Sí. 10 segundos, sí, también. A mí, de hecho, fíjate, lo tengo también ya más domado, pero me ayuda mucho el darme o sea, antes de contestar algo a lo ser impulsivo, de repente se te bajan los humos si esperas 15 segundos y dices, no merece tanto la pena aquí enfangarse. O el email quizás al día siguiente. Sí, exacto, a veces lo escribo y me lo dejo sin mandarlo y me lo leo a la mañana siguiente y me digo, María, pero qué bruta que eres, ¿cómo puedes decir eso? No lo mandes. Un trabajo de edición, de matización, efectivamente. Sí. Pero lo de tenerlos en borrador es muy útil. ¿Y cuál dirías que es la primera vez que tú fuiste a un museo, a una exposición, o estuviste delante de un cuadro y te cautivó? ¿Recuerdas ese día en el que para ti fue especial conectar con el mundo del arte? El primer día no me acuerdo, pero que sí que me acuerdo que durante la carrera, porque yo estudié químicas. ¿Estudiaste químicas? Y yo estudié químicas y me gustaba el arte. Y de hecho, durante la carrera, alguna vez me venía a Madrid, en el Talgo, no había AVE, con amigas desde o alguien Zaragoza. desde Zaragoza, al Museo del Prado y también a ver algunas galerías. Pero me parecía muy divertido, muy entretenido, pero lo veía como un hobby, no como una carrera. Además, entre otras cosas, sí que me planteé... Más pasión que inversión. Totalmente más pasión. Sí que me planteé estudiar historia del arte, pero digo, en aquel momento, además, visto desde Zaragoza, yo ni sabía que existían las subastas de arte. Ya. Solo veía como salida profesional dar clase. Y bueno, ahora estoy dando clase, la vida da muchas vueltas, pero en aquel momento como que no me apetecía acá. Y entonces, por eso. Pero luego descubrí, precisamente cuando fui a Florencia, por primera vez, descubrí que
hay una cosa que se llama el estudio, la diagnóstica artística, que es el estudio científico de las obras de arte, y dije, esto es lo mío, porque puedo poner la química con el arte. O sea, mi pasión con mi profesión. Y de hecho, cuando estuve en Florencia, pues viví un año en Florencia aprendiendo precisamente eso, justo cuando al año siguiente de acabar mi carrera, a cómo emplear mis conocimientos químicos en el estudio de las obras de arte. Qué interesante lo de los pigmentos. Los y todo pigmentos, usar... bueno, sí, también Claro. mucha gente lo sabe porque o ha oído hablar en relación a descubrir si una obra es falsa o no. Sí. Pero hay mucho más que eso. O sea, para aprender cómo es la técnica de un artista, Claro. es una manera, qué pigmentos usaba, qué elegantes usaba, con los infrarrojos, con los rayos X, con ultravioleta, se puede ver también el proceso. Sí, Entonces, realmente sirve para muchas cosas, es muy interesante, me gustaba muchísimo y de hecho yo cuando estaba en el Museo en Barcelona estaba en el laboratorio. Cuando llegué al Louvre estuve un año en el laboratorio Louvre. Tuve la gran suerte de tener la Gioconda en el laboratorio. Yo he visto la Gioconda con una lupa, ¿cómo decir?, para hacerla más grande. Has La he visto visto. la Gioconda en el arco del aeropuerto, ¿no? Como digamos, viéndole por dentro. La he visto las por entrañas. delante y por detrás. He entrado en esa caja que hoy en día está por detrás, que está llena de sensores. Por detrás está todos unos sensores, como cuando uno está en el hospital que le ponen los sensores Sí. para saber la humedad, la temperatura que se mueve. O sea, realmente una ocasión increíble. Y por eso, pero luego fue realmente, ya en París decidí hacer un máster porque vi que quería dedicarme a eso, pero no solamente al tema de la química, porque es muy bonito, pero estás tú solo con la obra. Yeah. Y yo necesito hablar con la gente, como ves, hablo demasiado. El tema más Ya, de pero relación. que es verdad que a veces te metes tanto en el árbol que no ves el bosque, ¿no? Pues con ese cuadro, ¿no? Que te ves tantas las capas que dejas de ver la perspectiva del cuadro. Te metes tan dentro que puede ser... sí, pero hay cosas muy interesantes de eso. Ha habido muchos descubrimientos. Hace poco me invitaron a una cosa en el Thyssen fascinante de cómo habían descubierto detrás... O sea, un Picasso que había detrás un arlequín y demás, que habían pintado encima y lo habían como restaurado y demás, y te enseñaban eso, como un trozo del cuadro microscópico tenía como 8 capas como si fuera la Tierra. Claro, o sea, sí, totalmente. Y en la pintura antigua, porque hoy en día es una cosa que en el arte contemporáneo no se hace tanto, no hay esta técnica de que haces una capa y preparas. Y de hecho es un problema enorme. La conservación de las obras de arte contemporáneo es una cosa enorme. En las escuelas de bellas artes muchas veces yo creo no es más la idea del concepto que de la obra. Y yo a veces me pregunto, ¿a algunos de estos artistas realmente les interesa seguir siendo relevantes dentro de 200 años? Porque para eso hay que seguir una técnica. Tú no puedes poner la pintura Duralex para pared sobre un lienzo sin una preparación, porque 20 años después se te va a caer. No, Y entonces el tema sí, claro, quizá porque vengo de este mundo de la restauración, de la conservación, que los materiales son tan importantes, pero sí, es algo que me sigue fascinando, pero que cuando fuimos a vivir a Londres, que fui allí porque... siguiendo la carrera de mi marido, la verdad es que yo quería seguir en ese mundo y lo intenté, pero mientras buscaba trabajo en un museo no veía nada y salió una oportunidad en Sotheby's, la probé y me encantó. Me encantó porque el mundo comercial es rápido, o sea, los museos son maravillosos, pero son unas dinámicas lentas, hay mucha burocracia hasta que se haga algo muy... Mientras que en el mundo comercial, si un cliente te pide algo, no es para ya, es para ayer. Y entonces, digamos, esa dinámica, esa velocidad, y bueno, me quedé allí, por eso me quedé muchos años. Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo ahí en Londres, en Sotheby's? 22 años. 22 años. Qué interesante. Y bueno, la verdad es que vi cambiar Londres. O sea, yo llegué con un Londres que estaba, digamos, empezando en el año 96. O sea, empezando, siempre ha sido una ciudad muy importante, pero no era una ciudad tan, ¿cómo se dice?, cosmopolita como se convirtió luego. Los swinging Londons que dicen, o sea, fue impresionante. O sea, una anécdota tonta. Cuando yo llegué, a mí me encanta el café. Tomarme un buen café en Londres era imposible. Te daban estas piscinas de agua oscura que no había manera. Hoy en día tienes una calidad enorme de cafés y de la cantidad de sitios y solamente te podías ir a un pub a tomarte algo. Pero, digamos, empezó Londres, vino gente de todo el mundo, la City se puso
interesantísima. Y te pudiste tomar un buen café al Y fin. me pude tomar un buen café. Me iba a ver una exposición y luego me tomaba un buen café. Y sí, fueron 22 años fantásticos. Por ejemplo, la Feria de Arte Frieze, que en este momento está teniendo lugar en Londres, nació entonces. La verdad es que fue un momento que Londres, para el arte y especialmente para el arte contemporáneo, fue un gran boom. Y por ejemplo, ahora vives en Nueva York, ¿no? No, ahora vivo en Washington. Vives Lo que en pasa es que Washington. doy clases en Nueva York, porque realmente Nueva York es el centro del mercado del arte mundial. Estados Unidos lleva más de 50 años siendo el líder en el mercado, en estos estudios anuales de mercados que suelen salir, como alrededor del 45% del mercado en valor y que en volumen muy parecido a nivel mundial es Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos el 90% de ese 40% es Nueva York. Entonces realmente Nueva York es donde está todo. Entonces, yo vivo en Washington, pero todas las semanas voy un día o dos a Nueva York para dar clases en persona, para visitar galerías, para ir a subastas, para hablar con gente. Es ahí donde se está cociendo. ¿Cuáles son todo. tus sitios favoritos en Nueva York para ver arte que más te gustan? De que intentas ir de forma como antes hacías, yendo en Talgo aquí al Prado a ver galerías. En Nueva York ahora en otro tren, supongo, más Sí. rápido probablemente. Ojalá fuera más rápido. Es como el Talgo, porque Ya, los transportes es verdad, ferroviarios en Estados Unidos da pena. O sea, sí. Washington, Nueva York con el AVE sería 1 hora y cuarto, como Zaragoza, Madrid. Sí. Yo estoy entre 3 horas y 3 horas y media Sí. con el famoso Amtrak. Sí, el lancho. Entonces, pero sí que hago lo mismo. Y realmente los sitios que siempre miro a ver qué es lo que hay son el MoMA, el Metropolitan y el Whitney. Luego hay muchos otros, pero esos son como los que siempre veo. Y luego hay galerías, la zona de Chelsea es mi preferida. Ahí es donde están las grandes galerías, las que llamamos mega galerías, como Gagosian, David Swinner, José Rambert, Space, que realmente es impresionante, son mini museos lo que tienen cada vez. Y también la zona de Tribeca, que ahora está subiendo muchísimo. En su momento fue una zona de galerías, luego perdió y ahora están volviendo. Y ahí hay una galería más emergente, ya algunas bastante establecidas, pero es como un poco más moderno. Y luego, bueno, hay muchas otras partes en Nueva York. Me has preguntado mis preferidas, Sí. pero luego, intento, cada vez que voy, hago por lo menos 3 horas o de galerías o de museos, además de mis clases. ¿Y una última exposición que te haya fascinado, que te haya encantado? ¿Una última visita a algún lado que te haya, con algún artista determinado, te haya impresionado? A ver, pues la verdad es que con algún artista nuevo no, pero hay una exposición fantástica en este momento y no es en Nueva York, sino en Washington, porque la National Gallery tiene una exposición que vino también de haber estado en el Museo Orsay. Tuve la suerte de verla tanto en París en abril como ahora en Washington, que se llama 1874, el nacimiento del impresionismo. Entonces, vale, el impresionismo siempre son exposiciones de éxito, pero esta lo que me gustó no es que te comparaba el salón con lo que fue la primera exposición independiente de los impresionistas. Y era esa comparación, obras de que en el mismo año, de que estaban en uno en otro, te das cuenta que en realidad no había tanta diferencia. O sea, en teoría la había, pero algunas obras del salón son muy modernas y otras del salón de independientes que no eran solo los impresionistas, eran eso, un grupo de independientes que o no les habían aceptado en el salón o no querían, digamos, adaptarse a los requerimientos. Bueno, para empezar, Manet, algunas de sus obras, Manet siempre ha expuesto en el salón, solo que algunas obras se las aceptaban y otras no. Pero él nunca expuso con el grupo de los independientes, con la Société Anonyme, que se llamaron, porque él decía que él quería cambiar el salón por dentro, no hacer algo paralelo. Entonces, pero es muy interesante porque ves las obras unas a comparación que otras. Y así como unas son muy claramente obra de salón y otra es impresionismo, hay otras que te das cuenta que en el fondo no todo es blanco y negro, que hay mucho gris a mitad. Y sobre todo con los impresionistas, no todo es blanco y negro. Sí, no. Y qué bien, qué bien. Yo en el Whitney vi hace poco la de Hopper, que me gustó mucho. Sí. Fue bonita. Fue hace un año por ahí. Sí, hace un año, sí, Sí. yo también la vi. Sí, la vi en diciembre, me gustó mucho. Sí. Aquí Y luego acabo de llegar a Madrid y ayer tengo una lista enorme porque en este momento hay muchísimas que quiero ver, pero ayer me pasé por la Mafre
porque me apetecía, bueno, Paul Durand-Ruel, precisamente porque acabo de ver la exposición de los impresionistas, fue un dealer que tuvo una gran importancia precisamente en el desarrollo de los impresionistas y como estaba en la exposición y me gustó muchísimo, fui a verla, y a Peggy Guggenheim también. En este momento está Paul Durand y Peggy Guggenheim, dos figuras muy importantes en la historia del coleccionismo y entonces... Buenos buscadores de belleza, como pues, dicen. sí. Y también que resaltan la importancia de las galerías, que no se trata solamente de sitios comerciales que venden arte, sino que uno de sus papeles principales es impulsar las carreras de los artistas en los que ellos creen y llevarles, digamos, de la mano, ayudarles. Entonces también ese es un papel que no sé cuánta gente fuera sabe reconocer en las galerías. Y, por ejemplo, ¿algún artista cuya biografía te haya impresionado mucho, que hayas leído, que te haya interesado, algún ojito derecho que tengas en el mundo del arte que te haya parecido sorprendente? Pues no tengo, a ver, por su biografía sorprendente, no. Mi artista favorito es Velázquez, y cuántas veces he ido a ver las Meninas y todo lo demás en el Museo del Prado, me chifla. Pero un artista que me intriga y me divierte es Yayoi Kusama. Porque tiene, bueno, esta artista japonesa que tiene ya más de 90 años, pero que ha tenido una vida, pues la verdad es que tuvo una infancia y adolescencia complicada y pues tiene una mente muy frágil. Hoy en día está viviendo en un sanatorio psiquiátrico por propia voluntad, porque dice que se siente más protegida. Y es muy interesante porque quien ve su obra ve solo estos puntos, las calabazas, pero cuando se entiende un poco más por qué lo hace, para ello eso es una terapia, las calabazas son sus amigas. Es muy interesante cuando uno conoce más a un artista, por qué hace una cosa, conoce de su vida, y me parece fantástica, digamos, cómo ha sabido superarse y llegar a lo que está hoy en día. Íñigo Filbri creo que hizo algo con Kusama, ¿no? Que vendió algo suyo. Sí, algo suyo, sí, porque y en aquel momento no estaba tan de moda conocida. Hoy es impresionante y bueno, y además ahora ahí ya quizás hay algunos matices que son un poco más controvertidos. El año pasado Louis Vuitton hizo una campaña. Sí. Estaban en todas, aquí en Madrid, en Nueva York, con Sí. ella, y digamos, hoy en día están muy de moda estas colaboraciones entre la moda Y el arte. y el arte. Que bueno, en el fondo los dos son industrias de lujo. Sí, claro. Y realmente es una cosa que cada vez Y de estamos viendo estatus más. un poco, sí. Sí. Sí, pero a mí me gusta cuando estos mundos se mezclan. Y cómo la moda bebe del arte para los desfiles, se inspira, todo eso me gusta mucho, como las referencias, los homenajes que llevan a cabo, y también incluso en la publicidad, ¿no? Cuando ves que la publicidad usa ciertos recursos que ya hemos visto en el arte, eso me encanta. Bueno, son dos industrias creativas. Sí, claro. Entonces tienen muchas sinergias. Y, por ejemplo, esto a lo mejor es controvertido, pero ¿algún artista que a ti te resulte, de algún modo, entre comillas, sobrevalorado? O sea, en cuanto a que a ti se te escapa su éxito a lo mejor, o que no lo ves con cierta distancia y dices, "Bueno, pues mira, pues no acabo de meterme en esto, pero me sorprende su éxito". La verdad es que me sorprenden muchos. Sí, Yo, ¿no? sinceramente, el arte contemporáneo, estos precios por encima del 1.000.000 me parecen exagerados. Porque realmente los hay, pero, a ver, en el fondo, desde el punto de vista, me parece que realmente por encima de $1.000.000 no encuentro, o sea, entiendo por qué tiene ese precio, pero me parece que es demasiado. Y luego, por ejemplo, otra cosa que tampoco entiendo, bueno, ahora parece que se está calmando un poquito esta especulación brutal con artistas jóvenes que no han llegado a cumplir los 30 años y que acaban de acabar sus estudios y que en 3 años pasan de vender su obra a 20.000 a venderla a 1.000.000. Por ejemplo, estoy pensando en Flora Jukonovic, que me gusta mucho su obra, pero sinceramente no pienso que esté
a un nivel de desarrollo para llegar a ese punto. Es verdad que desde que la cogió está la galería de Pilar Miró y luego pasó, ahora me parece que ahora está con una de las Megas, ¿no? Me parece. Creo que sí, yo la sigo en Instagram y es verdad que he visto un O sea, me gusta crecimiento. mucho lo que tiene, te digo la verdad, me gusta mucho más cuando lo veo en digital Ya. que cuando la veo. Esta sí que es una de las artistas que cuando la veo la obra en persona me gusta un poquito menos, pero claro, eso es una cosa muy personal. Y muy de esta época, que en Mm. digital todo parece más bonito y más guapo y más Sí. tal que en persona a lo mejor. Sí. Pero es verdad que se estaba disparando, o sea, se pasó de nada. Y de estar vendiendo a, pues yo digo, a $20.000 a casi a subirse al millón en una subasta en Nueva York, y eso era pura especulación. Perdón, en Nueva York no, fue en Londres. Pero desde que lo cogió una galería han conseguido un poco mantener los Ya. precios y que suba de una manera. Pero esos, pues te digo, esos son un poco de lo que me parece absolutamente Sí, estos exagerado. movimientos de péndulo de pura Mm. moda Mm. y de cuando ya ves que es la gente lo hace por la firma y Mm. un poco por el momento, ¿no? Sí. Te tira más para atrás, sí. Mm. Y un último gran viaje que hayas hecho o uno que tengas pendiente que te apetezca mucho hacer, tú que eres una que estás de aquí para allá sin Sí, parar. la verdad es que viajo mucho. Este verano fui con mi familia a Japón y me quedé impresionada porque realmente es una cultura muy diferente y me encantó, especialmente Kioto. Pero un sitio que me fascina es México y Ciudad de México. Llevo 3 años, ya digo, yendo allí para dar clase en persona Mm. y encuentro que es fascinante porque tiene esta diversidad cultural impresionante, o sea, desde aztecas hasta el arte contemporáneo, o sea, la Ciudad de México, es que solo de estar allí ves la energía. Es una energía, Nueva York también es una ciudad con mucha energía, pero diferente. La energía que en este momento hay en Ciudad de México es palpable y desde el punto de vista de arte contemporáneo es muy interesante. Mm. Mm. ¿Un olor favorito que tengas? Algo que más, quizá en el mundo del arte también da juego, también da pie a ello, ¿no? Los productos que se usan, pero un olor que tengas favorito de cualquier cosa que te guste. Aire de Loef. Lo llevo Sí. usando un montón de años, me encanta, he intentado cambiar a otros y siempre termino. Es algo como, no sé, es como mi Madeleine de Proust, como se dice, ¿no? Sí. Que cuando lo oigo como que me recuerda a buenos momentos. Sí, y no eres de cambiar entonces, ¿no? Eres fiel a un... No, yo cambio porque me Sí. gusta cambiar y soy curiosa, pero lo que pasa es que algunas veces he descubierto, no solo en los olores, en otras cosas, Sí. las comidas, me encanta probar comidas nuevas, pero sí que tengo algunas que no vuelvo. Por ejemplo, a ver, un huevo frito con morcilla, la morcilla no me lo puedo tomar en Estados Unidos porque eso sí que no llega, pero son también otra de las cosas. Pero luego me encanta probar todas otras cosas más modernas. Sí, sí, sí. Mm. Y una charla que te haya impresionado de alguien por su capacidad de transmitir o de oratoria, alguien que te haya resultado deslumbrante, un artista o alguien del mundo del arte. Pues la más reciente, la conservadora de la National Gallery, que dio una charla precisamente sobre la exposición que acabo de mencionar, y me encantó porque me descubrió muchísimas cosas y tenía ese punto que a mí me pareció perfecto, por lo menos para mí, de erudición y al mismo tiempo de divulgación. Porque algunas veces encuentro que algunas de estas charlas son demasiado eruditas, demasiado como para si realmente sabes del tema y con un lenguaje muy complicado. Y este era el punto perfecto de la combinación de los dos. Y fue fantástica. Aprendí mucho. Pero la verdad es que estoy enganchada a los podcasts y, bueno, por supuesto, al del Hotel Jorge Juan, porque encuentro que son fantásticos. Uno va andando por la calle, estando tranquilo, dando un paseo, viajando, y se aprende muchísimo. Y tengo una serie de podcasts que escucho siempre y, bueno, pues unas veces me gustan más y otras, pero realmente aprendo muchísimo. Sí, de arte hay alguno por ahí interesante. Sí. Hay alguno que he escuchado así de forma más esporádica, pero sí que hay veces que he escuchado alguna charla de Simón de Purí que me hace mucha gracia Sí. él, que es muy...
Ese sí que no tiene pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. Yo leo siempre sus artículos que escribe en Artnet News Sí. y lo sigo también en Instagram y es muy divertido. No, te cuenta muchas cosas y sí, todo un personaje. Lo es. De hecho, hace poco estaba leyendo el caso este que tuvo, muy interesante, con el Gauguin, con un cuadro que él había vendido, incluso a un viejo amigo suyo, Mm, lo habían vendido a una familia del emir de Qatar, ujú, un Gauguin por 250 millones de dólares o algo así. Entonces fueron a juicio porque se supone que había un pacto de caballeros, como hay en el mundo del arte, de un apretón de manos por una comisión de 10 millones de dólares para Simón de Purí y su mujer Micaela. Y, y el otro tipo, por lo visto, dijo que no, que no le sonaba nada de eso y que no había nada de comisión. Y fueron a juicio y ganó Simón de Purí diciendo pues que sí que hubo un acuerdo no escrito, pero que era la primera vez que él había tenido que ir a juicio por un acuerdo en el mundo del arte. Y fue muy interesante. Y me leí incluso la sentencia y demás. Pues ese se me ha escapado, pero lo voy a buscar luego y me lo Era voy un a leer. Gauguin, además un Gauguin impresionante. Ujú. Se llama, en inglés es Will You Marry Me, como Sí. de estos colores de cuando estuvo en Tahití y demás. Y era muy impresionante, era un Gauguin. Aquí en el Thyssen hay algún Gauguin también de esa época maravillosos. Sí. No, yo Gauguins algunos, bueno, habiendo vivido en París y he visto bastantes, en la National Gallery también hay. Y no es mi artista preferido, Mm. pero me parece muy A interesante. mí esos colores, esas cosas de esa época en Tahití me vuelve loco, la verdad. Y recuerdo más de pequeño, la primera vez que vi uno en persona y cómo me lo explicaron y demás, y me llamó mucha atención. Sí, es que realmente cuando te explican un cuadro es otra cosa. Sí. Es Sí. totalmente otra cosa. No tengo muchas veces la paciencia de leérmelo antes de una exposición o de coger los auriculares porque, bueno, algunos son bastante aburridos. Mm, Pero cuando te lo explica, sobre todo cuando te lo explica un curador, mm, la diferencia es mm, abismal. mm. Y antes que has mencionado que eres muy cafetera, ¿algún café favorito que tengas en O algún sea, como un sitio de ir a tomar café, Sí, un sitio que te guste. Gili en Florencia. O sea, yo cuando estoy en Florencia, que tenemos casa Pues allí mira, porque mi marido es florentino, voy esta semana, así que te haré te voy a caso. pasar una lista de sitios porque tengo muchos, pero mi preferido es ir a desayunar a Gili, un cappuccino con un bombolone o un budino de riso. Y en Italia no te tomes un café que tenga cappuccino leche después de las 11. No, claro, sí, eso yo lo tengo Porque si ya. no te van a fichar de turista, vamos, te van a poner ahí. Iré con el reloj diciendo, está dentro de lo legal tomarme ahora no, y además eso me encanta el café. Pues iré, no conocía este sitio. Está en Plaza de las Repúblicas, en un clásico café que tiene más de 100 años. Te lo puedes tomar en la barra, el café como se toma en Italia. También hay De unos pie, sitios para casi. Sí. Sí. Pues qué ganas. Sí, pues lo tienes muy claro, ¿eh? No, Sí. eso lo tengo clarísimo. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los pasteles que me has dicho? A ver, son los dos típicos de Florencia. Uno se llama bombolone, es como un donus relleno de crema, pero es mucho más bueno que un donus y es mucho menos grasoso. Ahora bien, te llena, ¿eh? Y luego otra cosa que es típico de Florencia se llama budino di riso y es como una tartaleta que dentro tiene, como si dijéramos, arroz con leche que también lleva huevo metido al horno. Mm, Es buenísimo. Eso es aún más tradicional. Bueno, los dos. Voy a pedir los dos. Te toman los dos y ya está. Y tengo combustible hasta por la noche con eso. Absolutamente. ¿Un hotel favorito que tengas? Aquí estás en el Hotel Jorge Juan, aparte de este. ¿Tienes algún hotel favorito que te haya gustado mucho, que tengas buen recuerdo, que te haya resultado especialmente, que te gustaría transportarte ahí, a lo mejor a un día? Pues a ver, déjame pensar. ¿Un hotel favorito? Me gusta muchísimo el Four Seasons de Nueva York. Porque Estaba en obras ahora. Sí, bueno, estoy Están- pensando, estuve hace Sí. tiempo en esa, cuando sobre todo con una habitación mirando a Central Park, es espectacular. Me acuerdo un viaje que estuvimos y, bueno, alucinante. Te sientas en la ventana y parece que estés encima del parque. Realmente ese es uno de mis favoritos. Mm. Y aquí que el podcast lo hacemos con
con Seagrams, que es una ginebra, la bebida muy neoyorquina. Sí. ¿Tienes algún sitio favorito para Nueva York o donde quieras, para tomarte una copa, un sitio que te haya gustado especialmente? Pues la verdad es que en Nueva York voy tan corriendo Ya, que no que tienes... no Sí. tengo tiempo. Sí. Pero ¿dónde me gusta tomarme? Bueno, también hay una terraza en Florencia que me encanta, en un hotel que arriba tiene una terraza que puedes estar dentro o fuera con vistas al Arno. Mm. Y allí es mi sitio favorito para ver una puesta de sol tomándome un gin tonic o un spritz. Te mandaré una foto desde ahí para que veas. ¿Recuerdas el primer disco que te compraste con tu dinero? O la primera cinta o algo así, algo de música que te compraste con tu Yo dinero. de música tengo un gusto horrible que todo el mundo me toma el pelo porque... Aquí no juzgamos a nadie en este hotel. A no. ver, yo... Julio Iglesias. Eres muy de Julio Iglesias. Es muy de Julio Iglesias. No recuerdo comprarme un libro, pero si coges mi... ¿Cómo se llama? Spotify. Sí. Es lo que tengo. Es todo- Entonces, lo que sí es que me todo Julio acuerdo... Iglesias y podcast de arte en bucle, ¿no? Total. Cuando iba a Inglaterra a estudiar en verano para mejorar inglés, pues lo típico, yo veía que todos mis amigos se compraban discos. Entonces yo me compraba el que se compraban ellos porque no quería quedar como la que no era cool, ¿no? Y luego llegaba, ¿cuándo había uno que era Green Door? ¿No? Había Green Door Green de... Door, puede ser. Bueno, tú eres más joven que yo, entonces como por... No me acuerdo. El caso es que mis amigos se compraban uno y yo me lo compraba. Porque, bueno, pues Había que- había que comprar. Si ellos dicen, yo no entiendo nada, pero si ellos lo compran será el del momento. Llegaba a casa, me lo ponía una vez o dos y ahí se quedaba porque realmente... Y volvía a No, Julio Iglesias. volvía a Julio Iglesias. Volvía a la rotación Julio Y Iglesias. ahora me gusta su hijo. O sea que... ¿Cuál? Enrique. Enrique, sí. Bueno, Me gustan mucho muchas canciones que tiene y tiene ese ritmo latino que siento que yo ahora vivo en Estados Unidos y voy mucho a Miami por trabajo, tal. Entonces, la verdad es que me gusta. Sí, sí. Ah. Y la primera película que quisiste volver a ver al cine o quisiste ver 2 veces, una primera película que te impactara, La misión. Me pareció espectacular. Y acabo con de... Morricone ahí de fondo. Sí. Y con Morricone acabo de ver creo que estaba en Netflix, no sé si era en Netflix, un documentario sobre Ennio Morricone Mm. que aconsejo a todo el mundo y especialmente a los que les gusta la música porque es muy, muy interesante. ¿Dónde lo has visto? El documental está por ahí. En Netflix. Creo Ah. que es Netflix. Si no es Netflix, es Prime, pero yo creo que lo he visto en Netflix. Mm. No se llama Ennio Morricone, pero bueno, es fácil buscar cómo se llama. Sí, Mm. seguro, pues que bueno, lo veré, no lo he visto. Un talento oculto que tenga María Sancho Arroyo, algo que se le dé especialmente bien y que no mucha gente sepa, algo, a lo mejor, un talento que tengas y que no esté a la vista. No sé. Dicen que cocino bien, Mm. o por lo menos me lo dice mi marido. No sé si es para hacerme la pelota o porque realmente le parece que sí, pero creo que sí. Un italiano no bromea con ese tipo de cosas, no se anda con... ¿Y qué se te da bien a ti especialmente de cocinar? Algo que tengas una especialidad, un plato recurrente con el que sorprendes a tus invitados. A ver, cuando tengo invitados italianos nunca les doy pasta porque nunca les va a parecer bien. Porque cada italiano, solo el de la mamá les parece Para bien. ahorrarte la turra de cada uno, mira. Entonces a ellos les hago unas paellas que además se las hago en el grill, en el jardín, o sea, a la americana. Tengo mi grill y son las mejores paellas que me han salido en mi vida. Y cuando no tengo italianos, les doy pasta. Que la verdad es que aprendí a hacerla cuando viví en Italia y creo que me sale bastante bien. Sí, la Una pasta spaghetti frutti di mare, o sea... No sé si es exigente hacerla, sí, sí. Sí, pero bueno, es uno de mis platos, digamos, de caballos de batalla. Es un plato No, y otro, que además lo tengo publicado, fue la primera vez que publiqué algo en un libro, una receta de un postre, dolce al mascarpone, es como un tiramisú, pero no es tiramisú porque no lleva ningún licor, ¿vale? Pero los ingredientes son los mismos. Es queso mascarpone, huevos, azúcar, pavesini, que es dentro de los tipos de, como Sí. un tipo de especial, y café. Y me sale buenísimo, es muy típico de Florencia y se llama dolce al mascarpone, o sea, dulce del mascarpone, no es el tiramisú, ¿vale? Entonces, yo encuentro que el tiramisú a veces le ponen demasiado licor y Ya. puede ser muy amargo. Sí. Y entonces esto no es tan amargo. Me sale buenísimo, a todo el mundo que se lo doy, hasta que los que dicen, no, es que yo no soy de dulce, cuando lo prueban repiten, o sea, realmente y piden ese... un tupper, sí, total.
Y lo publiqué en un libro cuando mi hijo estaba estudiando. Mi hijo estudió en inglés, o sea, hizo la secundaria en Eton. Y en aquel momento decidieron hacer un libro de cocina para sacar fondos para pues, por un tema de, ¿cómo se dice?, charity, ¿no? De beneficencia. Y la idea era hacer un libro de cocina que luego los chicos, cuando acaban los 18 años, se van a la universidad, fueran recetas fáciles para que hicieran. Terminó siendo un libro de cocina donde se pidió que participaran los que estaban, los padres de los chicos que en aquel momento estaban estudiando, y también se pidieron recetas, y ahora voy a contarte un par de anécdotas, pues ha habido gente muy famosa allí, o sea, ha habido ¿cuántos son? Me parece 8 primeros ministros y bueno. Entonces en aquel momento, y yo escribí el dolce al mascarpone. Entonces hay un libro que se llama The Eton Cookbook, el libro de recetas de Eton, donde está la receta del dolce al mascarpone. Además me han puesto al lado una foto de los chicos vestidos con uniforme y tal. No lo firmé como María Sancho Arroyo, lo firmé como María Puliti, porque es el apellido de mi hijo y siendo que en aquel momento estaba allí, pues... Y aparte te da... Y bueno, con el dolce mascarpone te da credibilidad, efectivamente. Absolutamente. Pero en ese libro, comparto libro con Boris Johnson, que también puso una receta. No se molestó demasiado, ¿eh? En aquel momento estaba de alcalde de Londres. Sí. Y es muy gracioso porque además mandó la receta con papel con membrete de la alcaldía de Londres y hizo cheese on toast. O sea, que es lo típico que los estudiantes se hacen. O sea, coger un trozo de pan, ponle queso, ponle salsa Worcestershire y mételo un poquito al grill 5 minutos. Sí. Y eso es... Entonces, y también comparto libro con, ¿cómo se llama? El que estaba entonces de primer ministro. ¿Gordon Brown? No. Cameron. Y él puso una receta que a mí me sorprendió para ser un primer ministro de Inglaterra, porque hizo pasta, una salsa de salchicha, o sea, una receta italiana. Es verdad que él iba y muchos ingleses van a Toscana en verano de vacaciones, pero no sé, de un primer ministro inglés yo quizá me hubiera esperado una receta un poco más tradicional. Sí. Pero bueno. Pero dijo, mira. Esto es lo que me gusta, ¿no? O es lo que hago. Y podemos presumir de muchas cosas por aquí. Tal vez el aspecto gastronómico no sea nuestro fuerte. Aquí a lo mejor no se enteran y me paso más al lado italiano. Sí. Pero qué gracioso el libro que cuentas. Y sí, de Boris Johnson también. A lo mejor le pediría... me gustaría saber qué pasa por su cabeza, pero en el tema gastronómico no precisamente sería mi primera... No estaría top of mind para mí. Sí. Qué curioso lo que me has comentado. Gracioso. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Ay, estoy feliz. Estoy en un momento muy feliz con mi familia, todo va muy bien y la verdad es que escribir el libro es algo que llevaba hace mucho tiempo en mi cabeza. Entonces, digamos, es algo que he logrado y bueno, estoy encantada y además estos días aquí pues tengo muchísimas presentaciones y es un momento, estoy muy ilusionada. ¿Y una posesión preciada que guardes con mucho cariño? Un objeto que a lo mejor no alcanzaría un precio desorbitado en una subasta de Sotheby's, pero para ti lo tendría, para ti lo tiene, un valor importante. Pues, a ver, un objeto, no sé. Que haya sobrevivido a tus mudanzas. Sí, esa es otra, porque muchas cosas se han perdido por el camino. Y está bien que así sea también a veces. Sí, más que uno que haya sobrevivido, tengo una pequeña colección de arte. Hay algunas cosas un poco más serias que, digamos, esas compramos entre mi marido y yo. Y luego tengo últimamente algunas pequeñas cosas que compro en ferias muy de valor, digamos, económico mucho más, digamos, leve, pero que como que me recuerdan aquel momento en aquella feria. Claro. Y esas, digamos, no es una, son varias. Pero tienen como mucha significancia, porque no es solo la obra, me gusta la obra, he conocido al artista y además es un momento concreto. ¿Y tienes algún Sí, tengo algunas, he empezado, la verdad es que he empezado con eso en Estados Unidos y casi todo lo he comprado en ferias en Miami, entonces la mayoría son artistas jóvenes, latinoamericanos. A mí me gusta mucho ¿cómo se dice? La abstracción geométrica. Entonces todo lo que tengo de ese tema es abstracción geométrica y que es un movimiento muy importante en Latinoamérica, lo fue, pero lo sigue siendo con una versión más contemporánea
Y la verdad es que eso cada vez que lo veo me da mucha satisfacción. Sí, hay cosas. Este es Anita Pairó, que me gusta mucho, que es argentina, y también me lo compré hace poco en Arco. Y es eso, hay muchos artistas latinoamericanos muy, muy interesantes, la verdad. Y ahí eso realmente es pasión, ya digo, son unas cifras muy, muy asequibles, pero sí que apliqué mis métodos, ¿eh? O sea, y me encanta porque de vez en cuando los sigo y veo, pues ninguno de estos está en subasta porque son demasiado jóvenes, pero están representados por galerías que aunque también son relativamente pequeñas, vas viendo cómo, digamos, empiezan a oírse más, empiezo a ver estos artistas que están yendo a ferias de niveles más altos, entonces como que digo, uy, pues además de que me encanta, esto va por buen camino. ¿Y aplicas tus métodos, dices? Aplico mis métodos, sí. Como qué tipo, o sea, aparte de los que encuentras en tu libro, pero así resumido, ¿qué es lo que...? Primero, que me guste. Sí. Eso es el punto número 1 que no tiene. Pero segundo, miro a ver, quién es el artista, cuál es su trayectoria, ha hecho ya dónde ha estudiado y sobre todo ha tenido ya alguna exposición. Si es muy joven, probablemente va a ser solo de grupo o alguno. ¿Qué galería lo representa? ¿Qué trayectoria tiene esta galería? ¿A qué ferias va esta galería? Y luego, en los artistas emergentes esos hay menos, pero ¿hay alguna publicación sobre este artista? Aunque sea el catálogo de esa exposición, las mismas galerías, por supuesto las grandes lo llevan haciendo mucho tiempo, pero las pequeñas también lo están empezando a hacer, pequeños catálogos, pequeñas monografías sobre los artistas que representan, porque eso también le da como, bueno, pues es como un apoyo más en la carrera del artista. Entonces, sobre todo, eso es lo que miro. Que sea que la galería que lo representa y lo está, pues que sea una galería seria. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que el camino se bifurcó o viste con claridad que ahora con perspectiva te cambió el movimiento cuando me fui de Londres a Washington? Yo no me quería ir de Londres. Yeah. O sea, me encantaba mi trabajo, me encantaba la ciudad, llevaba 22 años allí. Era el sitio que como adulto había vivido más años. Yo salí de Zaragoza con 23 años. Sí. Y llegué a Londres con 29. 30. No, 29. Pero bueno, ahí. Sí. Entonces realmente había estado en muchos sitios, pero en todos de paso. 2 años aquí, 3 años allá. En Londres 22 fue rehacer mi vida. Y eso me costó mucho. Pero de hecho no tenía muchas ganas yo de irme a Washington. A Nueva York me hubiera ido ya, pero Washington me da un poco de pereza. Y ahora no me quiero ir, me encanta, fue un movimiento. Y en Estados Unidos, cuando dicen que es la tierra de las oportunidades, es la tierra de las oportunidades. Si uno tiene ganas de trabajar, es verdad que no se hace todo en 5 minutos, pero encuentro que es un país que da muchas oportunidades. Mucho más que en Europa, donde hay una serie de estructuras mucho más jerárquicas y más establecidas que dan menos juego. ¿Y cuánto tiempo llevas en Washington? 7 años. 7 años. O sea, establecí en Washington, pero te digo, paso mucho tiempo en Nueva York y algo en Miami. Y 7 años con movimiento en Washington, ¿eh? Ha habido cambios, movimientos, a lo mejor puede haber ahora, a ver qué Sí, ocurre. pero luego en el fondo es como todo. O sea, sí, cambian algunas cosas y otras, pero tampoco cambia tanto. Entonces, digamos que todo sigue. Pueden ser 4 años que algunas cosas se intensifican más y otras menos, pero no he notado tantos cambios, la verdad. ¿Y un lema que tengas presente en tu vida o algo que podría, a lo mejor, le podrías decir a alguien del mundo del arte o que te haya a ti servido, que te haya gustado? ¿Algo que tengas presente? Pues hay un libro de Tommaso de Lampedusa que se llama El gato pardo. El lema es: todo tiene que cambiar para que nada cambie. Y ese es el lema que siempre, y sigo haciéndolo y lo sigo viendo, y ese es el lema que rige muchas cosas de mi vida. Todo tiene que cambiar para que nada cambie, sí. Efectivamente. Muy buen lema. Pues me lo he pasado fenomenal contigo, María. La gente se puede acercar a conocer tu libro y a descubrir cómo navegar el mundo del arte con inversión o pasión. Estará ya en todas las librerías. Y ha sido un placer tenerte aquí. A ver si coincidimos pronto en alguna charla o conferencia que des, que seguro que me encantará estar presente. Pues muchas gracias por invitarme. También me ha encantado estar aquí hablando contigo. Hubiéramos podido estar mucho tiempo más. Y nada, gracias, sí. Y a todos, pues si me queréis seguir
Me podéis ver por redes y bueno, pues no sé, espero volver a vernos pronto. Seguro que sí.